Buenas noches, mi nombre es José Luis Cárdenas Castro. Voy a trabajar para la actividad número 2 de administración de base de datos. En esa actividad se nos está pidiendo lo siguiente, que realicemos un script en SQL para que nos permita desarrollar las siguientes acciones. Lo primero que nos están pidiendo es que creemos una base de datos llamada prueba. Entonces voy a crear una llamada prueba. Yo previamente ya digité, he realizado todo mi sintaxis. Lo que voy a proceder es a ejecutarla dentro de la consola de comandos del MySQL SQL. Estoy trabajando MySQL SQL en esta versión y es correspondiente a MySQL Workbench. Lo voy a hacer por consola. Entonces lo primero que hago es empezar a copiar las sentencias que ya tengo creadas. Esta sentencia nos dice que vamos a crear una database que se va a llamar pruebas. Le damos enter. Me está diciendo que ya se creó esta base de datos. Quiero comprobar que esto sea real, que sí se creó. Entonces digitamos el comando que dice show database. Entonces, obtenemos que tengo, aparte de unas bases de datos, se creó la base de datos que nos están solicitando. Ahora bien, nos dice que debemos crear una tabla para hacer un ejemplo dentro de esta base de datos. Entonces, lo primero debemos de seleccionar en qué base de datos vamos a trabajar. Entonces, yo estoy diciendo que voy a usar la base de datos pruebas, ¿cierto? Entonces dice que ya está, que ya se fue seleccionada. Ahora, ya tengo definido una tabla. Mi tabla la voy a llamar estudiante. Va a tener un ID o del carnet, el documento, un tipo de documento, nombre, apellido, el sexo. Estoy definiendo tipo caracteres con una máximo a largo de 12 caracteres, de 15, tipo de documento también debe echar de 10, nombre, todos los dejé como varchar, lo único que cambia es el tamaño. Y va a ser el primer key de mi tabla va a ser el ID carnet, va a tener unas llaves auxiliares, que va a ser el tipo de documento. Entonces vamos a proceder a copiar este comando en como línea de comandos de consola de MySQL Workbench. Le damos Enter y nos dice que se creó una tabla. Voy a comprobar que sea cierto que esta tabla se creó. Ahora, en vez de decir que me muestre la base, voy a decir show tables. Me está mostrando que dentro de mi base de datos creé una tabla estudiante. El siguiente paso que me piden es que creemos un usuario administrador que pueda acceder a esta tabla de prueba. Vamos a crear el usuario, comando, y decimos lo siguiente. Voy a crear un usuario que tiene un nombre administrador que va a ser de tipo local. Y va a tener un password para acceder que va a ser admin. Ya se creó. Ahí se hemos creado únicamente nuestro usuario, pero no le hemos dado privilegios. Ahora debemos decirle que vamos a crearle los privilegios a este usuario local. Ya le asignamos los privilegios a este usuario de tipo local. Para que esto sea válido o el usuario tenga asignados sus privilegios, debemos que por favor asignar los privilegios que se le están creando, ya que se le hace como pegar a este o guardar. Bueno, ahora bien, hay un comando que yo estuve usando para ver si el usuario que creé si me quedó asignado los privilegios que
estoy diciéndole para este usuario. Entonces vamos a ejecutar este comando acá. Quiero que me muestre qué privilegios tiene este locario, los usuarios administrador que es local. Dice que quedo con todos los privilegios asignados a este usuario administrador. Procedemos a crear otro usuario que se nos está pidiendo, que va a ser tipo con el nombre gerente y va a tener todos los permisos a la base de datos, pero va a ser de tipo remoto. Entonces, el primer paso va a ser lo mismo que hicimos en el anterior, crear nuestro usuario. Ahora, tenemos que decirle qué privilegios va a tener este usuario. Entonces, vamos a asignarle al gerente, asignar todos sus privilegios, pero va a ser para que quede como usuario remoto. Vamos a asignarlos, o sea, a pegar. Ahora vamos a ver si se quedó, si a este usuario se le asignaron los permisos correspondientes. Nos dice que va a tener todos los permisos, pero va a ser de tipo remoto. Ahora, bien, se nos está pidiendo acá en el punto 6 que creemos un usuario de tipo consulta, ejemplo, que va a ser tipo local, pero que no va a tener sino ciertos permisos. Por ejemplo, va a tener de consulta, inserción, borrado y modificación en la tabla. Igual que antes, tenemos que crear nuestro usuario que se va a llamar ejemplo y ya creamos nuestro usuario. Vamos a asignarle sus privilegios. Entonces, le vamos a decir que va a tener privilegios solo de seleccionar, insertar, borrar, actualizar dentro de nuestra base de datos la carpeta de estudiante. Y se va a tener tiene que ser identificado bajo una contraseña. Ok, ahora vamos a actualizar esos privilegios. Ok, vamos a ver que estos privilegios hubiesen quedado bien asignados. Ok, vemos que se cumple con esta orden. Para los siguientes nos van a pedir que se realice otro usuario que se llama consulta. Pero este va a ser un usuario tipo remoto. Pero primero hacemos asignación de nuestro usuario. Vamos a ver que vamos a quitar consultas y gerentes.
Entonces, nos queda que el usuario consultas es tipo remoto, de acuerdo a lo que se nos pide hacer. El usuario gerente también es tipo remoto. El usuario administrador es local. Y el usuario de consulta ejemplo es local. Bueno, ahora para la segunda parte nos piden hacer un script para hacer las siguientes funciones. Nos dice que debemos revocar los permisos del usuario para que él solo pueda realizar consultas. Ok. Entonces, vamos a utilizar los siguientes comandos que en vez de crear, de asignar como acá, que es gran, ¿cierto? Para asignar los permisos le vamos a decir que me quite los permisos, todos los permisos de la tabla y la base de datos a este usuario administrador de tipo local. Dice que quedaron. Queremos ver qué permiso le quedaron, ¿cierto? Entonces podemos decir que nos muestre de este usuario qué permisos quedaron asignados para comprobar que se haya ejecutado bien nuestro comando. Entonces dice que este usuario no tiene permisos. ¿Ok? Ahora, nos dice que lo debemos cambiar. Ahora le voy a decir que solo va a permitir seleccionar en la tabla ejemplo de la base de datos prueba. Ok, entonces ya digitamos nuestro comando y le asignamos un nuevo, le habilitamos un nuevo perfil a nuestro administrador que va a ser solo para seleccionar. Quiero comprobar que esto sea cierto, entonces vamos a digitar lo mismo, que nos muestre los permisos asignados a este usuario. Vemos que solo tiene este permiso asignado. Ahora, bueno, nos dice que para el siguiente punto, el 8, dice que le revoquemos todos los permisos al usuario consulta ejemplo, de tal forma que solo quede con permisos de consulta. Quiere decir que va a quedar con los permisos del administrador. Entonces, procedemos a hacer lo mismo que hicimos con el administrador. Voy a copiar las instrucciones que previamente he escrito. Entonces ya las tengo acá en mi línea de comando, los voy a ejecutar. Dice que se le retiran los permisos a este usuario tipo localhost. Por lo que voy ahora a asignar el nuevo, darle permiso solo para seleccionar o para ver. He digitado entonces nuestro sentencia para asignar solo este perfil o habilitarle esta opción a este usuario de tipo local. Listo. Entonces ahora quiero que le queden grabados ese nuevo permiso a este usuario. Ok, ahora voy a que me muestre este usuario con qué privilegios nos ha quedado. Dice que este usuario solo nos tiene el permiso de selección dentro de nuestra base de datos y dentro de nuestro tablet creada. Ahora nos dice que le debemos revocar todos los permisos al gerente. Entonces, como hemos hecho en las anteriores, vamos a decirle que le revoque todos los permisos al usuario gerente, que es un usuario remoto. Copiamos la sentencia previamente hecha, procedemos a ejecutar. Ok, ya quedó sin privilegios. ¿Cómo podemos comprobar eso? Venimos aquí donde yo tengo previamente mis sentencias creadas, copiamos este comando y decimos, dice que no tiene permisos definidos para el usuario que se le está preguntando. Bueno,
Bien, en el siguiente, en el punto 10, se nos está pidiendo que vamos a cambiar el tipo, el nombre, perdón, del usuario gerente a asesor. Entonces, la sentencia que nos permite realizar es la siguiente. Dice que vamos a renombrar un usuario que va a ser, esta es la descripción del usuario, el usuario es gerente, va a ser, es de tipo remoto, y a este nombre que es asesor y también va a ser de tipo remoto. Ok, que va a aceptar. Listo. Vamos a asignarlo. Ok. Ahora vamos a ver si esto que hicimos se modificó. Dice que quedó el usuario. Ok. Listo. Vamos a nuestro punto 11 donde dice que se nos pide cambiar la clave del usuario asesor. Fue el que quedamos. Entonces vamos a copiar nuestra sentencia previamente realizada. Dice lo siguiente. Que set le vamos a definir el password a este nuevo usuario. Y este se va a ser nuestro nuevo password. Ok. Tenemos que asignarlo. Le estamos diciendo es que le vamos a asignar ese. Para que ya lo realice, debemos hacer la siguiente función. Que ahora vamos a revisar que este usuario haya quedado con password. Porque si vemos acá, quedó el usuario, pero no tenía un password. Ahora sí tiene un password. Y por último, se nos está pidiendo que eliminemos el usuario asesor. Vamos a digitar drop user y la forma de que sea definido de tipo local, que es asesor, con estas comillas, estos caracteres, se dice que es un usuario local, remoto, ¿verdad? Entonces, al darle enter, dice que se ejecutó esta sentencia. Ahora voy a definir que lo que se ejecute quede como, es como una especie de grabado o quede realizado. Ok, entonces hemos eliminado nuestro usuario. Ahora quiero ver, confirmar que operación se haya realizado. Bueno, vamos a copiar ese comando. Entonces me está diciendo que no hay definido un usuario con este nombre en ningún host. O sea, lo que me comprueba que sí se eliminó. Vamos a ver qué usuarios nos quedaron asignados. Tenemos estos usuarios asignados. Consulta administrador ejemplo. O sea, quiere decir que el ascensor, que era el gerente, quedó eliminado. Bueno, a continuación yo ya he trabajado en un ejemplo para probar esto, que hemos creado los permisos y los usuarios. Este lo venía trabajando en NetBeans, Java NetBeans, en el cual he creado una mini aplicación que me permite ingresar los datos de como si fuese un alumno o un docente en una materia y poderlos asignar o consultar. Esto lo estoy realizando para poder probar, pues básicamente los usuarios del script que hemos elaborado. Entonces, por ejemplo, acá dijimos que el usuario vamos a tener un usuario que se llama administrador y nuestra clave. Y va a decir que va a ser un usuario local, ¿cierto? Va a conectar a nuestra base de datos de forma local. Entonces ya en mi programita estoy diciendo que se va a conectar el enlace a mi base local y que se va a loguear con este nombre y con esta contraseña. Y
como ya previamente hemos creado nuestro administrador, tiene todos los permisos. Se creó, se eliminó, pero lo que volvimos a dejarlo fue como al principio, para que podamos hacer esta prueba con todos sus permisos. Podemos ver que se ejecutó mi aplicación y acá en el NetBeans, en la pantalla de salida dice que tuvimos una conexión exitosa a la base de datos. Por consiguiente, si yo ingreso un dato, por ejemplo, vamos a registrar un estudiante acá, le digo nuevo registro, pongamos José Cárdenas. Cárdenas Gas, vamos a poner un número de documento cualquiera, vamos a decir que va a ser el usuario, no, digamos que el 10 y registrar. Tenemos por lo que vemos que se hizo la conexión a la base de datos y se registró nuestro usuario. Vamos a comprobar que esto sea cierto. Para la cual vamos a digitar lo siguiente dentro de la línea de comando. Quiero que me describa todo lo que esté contenido en nuestra tabla estudiante. Quedó algo mal la sintaxis, en vez de script hay que decir que es seleccionar asterisco. Entonces vemos nuestro último registro, acá está nuestro registro realizado. Coincide que sí tenemos conexión y tenemos todos los permisos. Bien, ahora vamos a usar un usuario que no tenga sino el permiso para seleccionar. ¿Cuál podría ser? El usuario tipo consultas, el cual solo puede ver la tabla, pero no puede realizar ninguna acción dentro de nuestra base de datos y la tabla. Bueno, bien, entonces acá en el conector de mi aplicación Java, en el NetBeans cambié el usuario con que nos vamos a loguear y su contraseña. Vamos a ejecutar la aplicación. Ok, tuvimos conexión a la base de datos con este usuario, pero este usuario tiene solo el permiso para consultar. Entonces, bueno, digamos que le vamos a registrar la nota a un usuario que tenemos ya creado. Entonces, como vemos, vamos a hacer una consulta a la tabla. Entonces le estoy diciendo, me busque el estudiante con el carnet 1. Me dice que este estudiante tiene las siguientes materias, ¿cierto? O sea, ¿qué pasó? Que sí me está permitiendo realizar la consulta. Ahora, como ese usuario solo es de consulta, si yo en mi aplicación, que consiste en ya tengo el usuario y tengo las materias asignadas, le quiero dar a cada materia la nota, por ejemplo, voy a escoger la materia 1, que tiene el código 1, se llama inglés, me va a poner la nota, digamos 5, ¿cierto? Si yo doy registrar, si yo le doy registrar, debería darme un error la aplicación y que no tiene permitido hacer esto nuestro usuario. Vemos que dice que hay un error al registrar la nota y en la salida del Java nos dice que la conexión al insertar este comando, o sea, este botón, para este usuario local no es permitido realizar esta función, cual hemos comprobado que sí está funcionando, tiene función nuestro
script y nuestro usuario. Muchas gracias, mi nombre es José Cárdenas.